Pablo Sosa Villagarcía. Él es un profesional cusqueño con estudios en Canadá, que ha escrito un libro muy interesante, un clásico de altura, que es un tema del Colegio Garcilaso, el Club Garcilaso y nuestro querido Cienciano. Pero él ha estudiado ciencias políticas, así que en esta primera parte vamos a aprovechar su presencia para conversar un poco de la coyuntura, primero nacional y luego abordaremos el tema de los libros. Pablo, bienvenido y gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? No, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con su público. Bueno, ¿cuál es tu mirada de lo que ha pasado estos días en las protestas APEC? ¿En qué crees que va a culminar eso? Bueno, yo creo que en el corto plazo acá hay una lección importante, que es que este APEC en particular va a tener más significado doméstico que internacional. Creo que a nivel de negocios, entre países, no es mucho lo que puede sacar el Perú en general. Creo que además con las tendencias globales, la última elección norteamericana, queda muy claro que en realidad nuestro futuro está en relaciones comerciales con China más que con otros países, en Norteamérica o en Europa. Entonces como que eso va cerrándose un poco. Y por otro lado, a nivel doméstico ha sido una oportunidad para que distintos grupos, distintas organizaciones, aprovechen este espacio también para hacer sentir su voz, no solo a nivel doméstico, sino también ha habido rebote internacional, muchos medios de comunicación, de países que normalmente no siguen la coyuntura peruana, pero que están acá por la APEC, que han dado noticia, ¿no? de este descontento masivo que existe, aunque no necesariamente se represente siempre en protestas, pero, como salidas en un medio internacional, pues es uno de los países, o es el país que tiene el gobierno más desprestigiado, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero dime, hay un debate en la ciencia política, ¿se va o no se va la señora Boluarte? Porque, bueno, unos decían que si la protesta logra calar, tener un impacto mayor, podía ser que se adelanten las cosas. Incluso algunos decían, bueno, apenas termine APEC, ya se van a deshacer de Boluarte. ¿Crees que existen esas posibilidades? Yo creo que el futuro de este gobierno depende menos de las protestas, lamentablemente, y más de, el Congreso, ¿no? El juego entre poderes. Porque, primero, que a nivel de protestas todavía estamos viendo un proceso embrionario, ¿no? De reconexión, sí, de agendas, se va construyendo plataformas. En las protestas que hubieron a inicios del periodo de Dina Boluarte, más que una movilización nacional articulada, fue un espacio para que más bien se empiecen a articular algunas propuestas de distintas regiones. Y lo mismo me parece que está sucediendo ahora con el tema de la inseguridad. Estos paros en realidad están volviendo a conectar viejos sectores productivos que no estaban juntos, ¿no? Los transportistas por un lado, los empresarios, los bodegueros, los mercados. Entonces recién empiezan otra vez a articularse, ¿no? Entonces, ha abierto una brecha más amplia, pues, el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Porque claro, incluso los propios dirigentes de los transportistas decían, oye, nosotros hemos votado por ustedes. O sea, no es un electorado ni radical, ni siquiera de izquierda, ¿no es cierto? No, en Lima además, que es una de las ciudades más conservadoras, con un voto claramente más alineado hacia la derecha, pero que sienten obviamente, como hay una insuficiencia también desde la propia administración metropolitana de Lima, que está en manos de López Aliaga. Y entonces ahí creo que hay como una dinámica bien interesante, porque lo que tienes es una ciudadanía, por un lado, que está sufriendo de manera directa, y es tangible el tema de la inseguridad. No es solo una percepción, hay indicadores que muestran desde los más macabros, como el tema de los homicidios, que efectivamente hay un problema muy fuerte. Pero además el Congreso ha generado una oportunidad con esta ley, ¿no? Pro crimen organizado, como la han llamado algunos, de direccionar ese malestar precisamente contra las instancias de gobierno nacional. Y entonces por eso también creo que es importante esta coyuntura, pero que va a tener un efecto, yo diría, más bien de mediano plazo. Y en el corto plazo esta discusión sobre si queda o no el gobierno hasta el 2026 depende más de estas otras negociaciones. Pero algunos articulistas, analistas dicen que los partidos del Congreso están sufriendo ya los impactos, del cuestionamiento que hay a su actuación, y van a tener que abrirse porque es una mochila muy pesada, Boluarte. A ver, electoralmente, ¿cómo va a explicar el fujimorismo, APP, Somos Perú, esa alianza con Boluarte? Electoralmente es complicado. Es muy complicado, pero salvo el fujimorismo hasta cierto punto, en realidad la mayor parte de estos partidos tienen una doble jugada. Su jugada como partido político, como candidatos mirando al 2026, y las bancadas en el Congreso, que son otra cosa, que no siempre van a representar, lo que, había este papel de Acuña hace unos años durante la crisis política, que Acuña decía vamos a votar por A y la bancada por B, ¿no? Y entonces en ese juego en realidad en el Congreso lo que hay hoy en día es, ¿cómo decirlo? Una suerte, es casi una oligarquía, diría, hasta Hernando de Soto les ha llamado oligarquía, que no responde a ningún tipo de control y que toman decisiones en función de su interés ya como congresistas individuales.
y el interés más mediato, ¿no? Que es permanecer lo más posible hasta el 2026. Claro, ellos... Pero podrían hacer pues la jugada de la vacancia, ¿no es cierto? Pueden vacar a Boluarte y quedarse hasta el 26, que es otro escenario que se ha trabajado. El problema con esto no es una opción descartable. Algo que hemos aprendido en los últimos 7 años es que todo puede pasar. El problema con eso es que tendría que hacerse cargo del poder el Congreso. ¿Y quién arma esa mesa directiva del Congreso? ¿Quién asume, digamos, la papa caliente de agarrar el gobierno en un último año? Pero ¿tú no crees que haya algún personaje en Congreso que quiera ser un año siquiera presidente? De todas maneras debe haber alguno que por un poco de poder, bueno, la propia presidenta creo que muestra un poco esa dinámica, pero para eso hay que tejer, digamos, estas alianzas para darle sostenibilidad, porque no es uno, ¿no? Hay que tener una mesa directiva con distintas representaciones. Es una mesa de 4 patas hasta además, ¿no? Puede ser, pero digamos, me temo yo que o sea, las probabilidades son a que enfrentemos una elección el año 2026 con este mismo gobierno, pero son probabilidades, o sea, no está cerrado, digamos. Ahora, tú desde la ciencia política y por los comparativos que hay con otros países, ¿crees que realmente hay condiciones para que el Congreso logre capturar totalmente el Jurado Nacional de Elecciones y vayamos a una elección, como dicen algunos, cuestionada o manipulada? ¿Crees? Ahí hay 2 puntos que tomar en cuenta. Uno, que con unos colegas nosotros hemos hecho una investigación precisamente sobre la concentración del poder en el Congreso. Y efectivamente, este es un Congreso que ya ha concentrado facultades y ha limitado la capacidad de control de otras agencias. Y lo ha hecho con relativa facilidad, ¿no? No hay oposición. Yo creo que no es tan difícil, en realidad, dar ese paso por mucha protesta ciudadana, por mucha protesta internacional. Digamos, no es imposible que den ese paso de capturar los organismos electorales. De ahí a llevar adelante una elección fraudulenta es un poco más complicado, porque eso implicaría, digamos, toda una maquinaria, no solamente desde el aparato estatal, sino también una maquinaria partidaria, y eso es bastante más difícil, pero, digamos, no es imposible que suceda, ¿no? Y ahí está lo preocupante, y creo que el tema internacional es relevante en ese sentido, porque, digamos, la siguiente elección se va a dar bajo una administración norteamericana, por ejemplo, con Trump, que es una administración con una política exterior claramente aislacionista. La política norteamericana con Trump no, digamos, América Latina no tiene ningún tipo de relevancia, no le interesa, sino que es una política doméstica, y entonces los organismos que podrían, digamos, levantar la voz, como ha sucedido en Guatemala el año pasado, no lo van a hacer. Entonces, si es que sucede, no hay capacidad tampoco de ponerle pare, digamos, a esa situación, ¿no? Pero estando como están los partidos políticos en crisis permanente, la representación cuestionada, el ejercicio interno, pero los partidos tampoco son un gran aparato pues que te garantice eso, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir. Efectivamente, y creo que ese es el gran problema que tenemos y la gran incertidumbre hacia 2026, que hace que también, pensando nuevamente en el foro APEC, hayan cada vez más países que están menos dispuestos a invertir en el país económicamente, ¿no? Porque hay una incertidumbre total sobre qué va a pasar en las elecciones. Para empezar, si se van a desarrollar, hay algunos espacios de discusión en los cuales incluso se pone en cuestionamiento eso, pero más allá, digamos, el tema es el resultado, porque, digamos, incluso pensando desde la lógica de los partidos, no existe todavía, por ejemplo, un partido que tenga una clara propuesta, digamos, de frente a la crisis, que pueda, digamos, tener un candidato, una candidata que te diga, bueno, acá hay algo de luz al final del túnel, sino que en realidad parece una elección no solo copiada de la del 2021, sino hasta empeorada, ¿no? Claro, está más mediocre la representación. Mucho más mediocre, no hay, digamos, un liderazgo que mueva masas, que mueva... Pero eso no nos va a llevar a un golpe, no a un golpe político, sino a un golpe electoral con resultados que no estaban en la lógica normal. Mira, las grandes distancias, porque, digamos, en el año 63 hay como 62, 63... hay como este golpe institucional por el tema de las elecciones. Ahí claramente había mucha más organización, pero yo creo que el problema con el tema del fraude, con el tema del desprestigio que tienen los organismos electorales, con la manera como se ha manoseado las instituciones, abre la posibilidad para que en el 2026 cualquier actor político levante esa bandera y haya por lo menos un 30% de la población que diga, sí, efectivamente hay un fraude, haya la posibilidad de que cualquiera, digamos, cuestione cualquier mínimo indicio de una irregularidad y eso termine mal. Nuevamente, en 2021 ya hubo un conato de eso, bueno, entonces en 2026 puede ser peor. El tema ahí es, claro, quienes normalmente han asumido, digamos, el orden en esas situaciones son los militares. Ahora no sabemos, cada vez más hay una discusión ahí, por ejemplo, académica, si es que los militares tienen hoy esa misma preponderancia, pero
uno ve, hay indicios en América Latina en los últimos 5 o 6 años, especialmente después de la pandemia, de una creciente, digamos, retorno, importancia, ¿no?, del sector militar. Y en el Perú no ha sido, digamos, no hemos sido exentos de esa tendencia. Claro. ¿Quién finalmente decidía, de facto, Gómez de la Torre, si el cierre del Congreso de Vizcarra fue constitucional o no? Claro. ¿Eran los militares sentados con el presidente o no? Entonces, hasta cierto punto ahí hay una preocupación también importante. Pero ¿no te has dado cuenta que los militares han hecho un repliegue? Claro. En esta última etapa, y bueno, han hecho ya, gobierna con la policía, porque eso en términos reales es ese, ¿no? La policía se ha convertido en el partido político de Boluarte. Bueno, lo que pasa es que con los militares hay toda una corriente, además hay mucha investigación sobre eso. Tienen también una preocupación institucional, ¿no? Más allá de la política, les preocupa cómo va a quedar la institución luego de, digamos, tomar este tipo de decisiones. Y claramente después de los 90, los militares peruanos tuvieron, digamos, un repliegue de participación. Poco a poco han ido empezando, digamos, a tener algo más de, digamos, de influencia, de injerencia, pero no sé si estaríamos en la situación de un golpe de Estado. No, golpe pero no sí, pero sí en una situación en la cual al final del día la decisión que se tome para definir los resultados electorales pase también por ver, digamos, quién tiene mayor apoyo por parte de estas fuerzas del orden, ¿no? Porque mira, a mí me ha sorprendido, no sé si lo has visto, una entrevista a Quiabra, al general Quiabra, sobre Velasco. Y el que le entrevistaba era un conservador, un antivelasquista, en el cabal sentido, ¿no? Que la dictadura, que es un fracaso en la reforma agraria, que X, Y, Z. Y Quiabra parecía un militar velasquista. Sabemos que Quiabra no tiene de progresista, pues un hombre conservador, pero si así piensa un general que supuestamente es conservador, yo supongo que adentro también habrá algo de eso, porque ¿qué cosa decía, por ejemplo, en sus argumentos frente a la posición del entrevistador, que era muy conservador? A ver, le preguntó sobre la potencia militar de ese entonces con Chile. Le dijo, sí, la única vez que hemos tenido superioridad militar aérea, marítima y de tropas ha sido con Velasco, porque hemos mejorado nuestras armas, hemos traído armamento soviético, etcétera, etcétera. Segundo, la reforma agraria está bien hecha, porque sin eso Sendero Luminoso se hubiese apropiado del país. Tercero, en la geopolítica, Estados Unidos está metido en su problema interno, no le interesa América Latina. Y como estrategia militar, todos sabemos que Chile siempre ha tenido cierto grado de favoritismo, pues, de los gringos, ¿no es cierto? ¿Qué habla eso? No habla, creo, solo como piensa él. Yo supongo que hay una corriente, supongo. ¿Qué piensas tú? Bueno, primero que obviamente dentro de las Fuerzas Armadas hay tendencias distintas, ¿no? Yo no soy un especialista en eso, pero claramente más allá de eso, hacia el lado civil, la institución tiene una prerrogativa, ¿no? Que es defender, digamos, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ahora, volviendo un poco al punto anterior, ¿no? Porque ahí también hay que ver, digamos, cuál es el apoyo potencial de los ciudadanos a una situación como esa. Y algo que alerta el Barómetro de las Américas, que es una encuesta que se hace a nivel regional, es que cada vez más el Perú es uno de los países que más tolera la posibilidad de un golpe militar, frente a acusaciones de corrupción, frente a crisis políticas graves. Entonces ahí hay un caldo de cultivo, y con este tema de la inseguridad también, digamos, ahí la idea de la mano dura, de sacar a los militares a las calles. El problema, creo que hay una reflexión ahí detrás, ¿no? Que es que los militares, digamos, las Fuerzas Armadas no están hechas para gobernar, están hechas para establecer orden. Y creo yo que más allá, digamos, de algunos atisbos de cosas importantes que hicieron los gobiernos militares, no solamente en el Perú, en otras regiones también pueden hablar, digamos, del tema, lo hacen por fuera de la idea del gobierno, ¿no? Me acuerdo que Julio Kotler decía que la idea de participación política que tienen los militares es una parada militar, ¿no? Entonces, como esa es la idea, y está bien, digamos, el ejército cumple, las Fuerzas Armadas cumplen una función que no es la de gobernar. Entonces, normalmente, digamos, con todos los problemas hay, digamos, mayor oportunidad al final del día de corregir estas dinámicas de gobierno con civiles que con militares, y creo que esa es una reflexión que hay que hacer más allá de... Ahora, pero a ver, si tú fueras un estratega militar de ciencia política, si fueras un estratega militar, viendo cómo están las cosas, como ocurre en España y en otros países, ¿no le dejas el trabajo sucio a la policía y al Poder Judicial? Sí, claro, no, y que nuevamente, es que los políticos son los que terminan, digamos, desprestigiados. Esa es, creo, la gran barrera de los militares, no solamente peruanos, sino latinoamericanos. Mundo, ¿no? Es que el que tome el poder en estas circunstancias críticas, no solamente a nivel peruano, estamos hablando de crisis internacionales, el que coge el poder termina mal, ¿no? Y entonces creo que eso es lo único que hasta cierto punto limita, digamos, esta posibilidad que en el siglo XX era muy común, ¿no? Ahora ha ido desapareciendo, lo cual nos lleva a una situación más problemática, porque nuevamente estamos en el reino de las mediocridades, candidaturas que no
que no dan la talla, y en general creo yo que en el primer atisbo de un caudillo populista que venga con este rollo de mano dura, ahí vamos a tener probablemente una respuesta a por dónde van a ir esas elecciones. Pero ha terminado chamuscado con ese rollo Humala. Claro, pero Antonio Humala de repente no es, o sea, no es ese personaje. Otra cosa que nos enseñan nuestras elecciones es que en realidad digamos, quien termina ganando se perfila ya en las elecciones. De repente no estamos viendo todavía quién es ese candidato o candidata que agarre esas banderas. Pero la talla, pues, Pablo, tú lo ves como un jefe de la ultraderecha. Aliaga da risa, ¿no? Me parece un personaje más pintoresco que un jefe, pues, aunque claro, después de Milei cualquier cosa puede pasar. Lo que pasa es que, digamos, ya hay un sector, ya hay un nivel de polarización importante a nivel discursivo. Y eso también lo muestran las encuestas. Cada vez más hay una radicalización, ¿no?, hacia los extremos. Entonces, independientemente digamos, de cuál es la preparación, cuál es, digamos, la sustancia del discurso, mientras alguien hable el mismo idioma que yo, me representa. Yeah. Y yo creo que eso es clave en una situación crítica, porque nuevamente no son elecciones normales, son elecciones en un contexto de crisis. Entonces creo que ahí hay que nuevamente, no vamos a ver probablemente a un Alan García que mueve demagógicamente a la gente. O sea, es algo muchísimo más precario, ¿no? Mucha mediocridad, ¿no? En derecha e izquierda, ¿no? O sea, imagínate Cerrón. Y dentro de eso, o sea, las elecciones anteriores, ¿no? O sea, Pedro Castillo no es necesariamente pues el adalid de un líder carismático, populista. Muchos decían es el Evo peruano. O sea, Evo Morales tenía una capacidad organizativa, política. Además tenía pues una experiencia, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el nivel, digamos, en el cual hay un problema en la oferta política. Si queremos hablar de la política como si fuera un mercado, claro, la demanda tiene sus preferencias, pero la oferta política, lo que ofrece el mercado político, es muy pobre, ¿no? Ahora, yendo al tema de APEC, estos días he visto los que hasta hace unas semanas rajaban de los comunistas que da miedo, ahora fotografía con Xi Jinping, con el vietnamita, todos son hermanos. ¿Eso va a modificar en algo las conductas políticas internas? No, eso lo que nos muestra es que la polarización a nivel de las élites políticas es discursiva, es pura pose. Pura pose para movilizar precisamente lo que consideran que son electorados cautivos. O sea, dicen, bueno, hay un 10% que vota siempre por el fujimorismo. Ya hay que llegar ahí porque con tanta fragmentación que hay, con tanta oferta política, 10% es un montón. Claro. Entonces eso creo que como ciudadanos nos tiene que abrir los ojos. O sea, todo esto que nos dicen, los caviares, los fachos, es puro discurso hacia la tribuna. En el fondo, claro, digamos, no tienen ningún problema, como sucede en el Congreso, de aliarse fujimoristas y serranistas para hacer lo que les da la gana. Entonces creo que ahí también hay una lectura crítica por parte de los ciudadanos, ¿no? O sea, acá, mientras estos tipos nos están mandando a pelearnos entre nosotros, ellos al final del día se pueden tomar de la mano. López Aliaga puede ponerle una condecoración al presidente de Vietnam y no pasa nada, ¿no? Pero claro, a nivel social van asusando la caldera para que nosotros sí nos agarremos a golpes en las calles, ¿no? Ahora, Paolo, el libro recoge parte de tus reflexiones políticas que ahora están, bueno, este es otro tipo de polarización, ¿no? Bueno, este país es lleno de cosas. Claro, los celestes y los rojos yendo al libro, o sea, un clásico de altura. ¿Cómo nace el libro, Pablo? Bueno, el libro nace tiene muchas explicaciones, ¿no? Una de ellas es la frustración, por ejemplo, de no encontrar algo sistemático que cuente las historias de los clubes peruanos, cusqueños y sobre todo provincianos, ¿no? Que hay una literatura muy amplia sobre Universitario, Alianza Lima, Cristal, y no hay mucho sobre los equipos cusqueños. Y por otro lado también una frustración por no poder explicar, digamos, muy fácilmente a la gente que se sorprendía cuando veía el primer partido, digamos, del Deportivo Garcilaso y el Cienciano en primera división, y decían, ¿de dónde salió tanta gente? ¿Cómo es posible que haya tanta fiesta, que el estadio esté lleno de hinchadas de los dos equipos? Y entonces, dentro de esa frustración, digamos que la idea era, bueno, si nadie más lo está haciendo, intentemos dar un primer brochazo que ayude a darle un sentido, digamos, histórico, lógico a este enfrentamiento entre el Garcilaso y el Cienciano, y ese es un poco el libro, ¿no? Es como Ahora, nos guste o no nos guste, a pesar de que hay críticas muy duras, severas desde el centro, el tema de la descentralización ha generado una nueva personalidad regional. Uh-huh. Yo eso he percibido, por ejemplo, cuando el Cienciano llegó a la final de las 2 copas que ganó. Entonces volvieron hinchas, tú veías en Piura, en Cajamarca con sus polvos rojos, o sea, no era UTC ni Alianza, era Cienciano. Sí. Yo en la final estuve por razón de trabajo en Chiclayo, miles de chiclayonos festejando el triunfo de Cienciano.
Es la nueva personalidad regional. Bueno, hay que contextualizar también esa gesta de Cienciano en un momento muy crítico del país, ¿no? O sea, claro, estás saliendo de una crisis política económica de finales del fujimorismo, estás, digamos, entrando al periodo de democracia, empieza el primer, digamos, vaivén de crecimiento económico, pero con mucha frustración, especialmente fuera de Lima, ¿no? Ya había sucedido el arequipazo, claro, había mucho descontento, y dentro de esa idea de, digamos, esa especie de debacle moral peruana, el Cienciano, pues, y además con tan poco éxito futbolístico, habíamos sido eliminados del Mundial de Corea-Japón en el año 2002. Entonces, en esa necesidad también de triunfo, creo que se entiende este apoyo nacional que recibe, ¿no? Cienciano. Ahora, una cosa que, claro, el estadio es una cosa bonita, tú ves a los hinchas, pero la institucionalidad de los dos equipos es muy precario. Eso es algo que, por ejemplo, yo desde la introducción advierto que no voy a tocar, porque me parece que percude un poco la historia social, si se quiere, de los clubes, ¿no? La historia social de los colegios y lo que significan en el Cusco, porque parte un poco del argumento del libro es que estos equipos representan dos momentos de cambio social muy fuerte, ¿no? Uno a inicios del siglo XX, que es el Cienciano, y uno a mediados del siglo XX, después del terremoto del año 50, que es el Deportivo Garcilaso. Y entonces, al contar esa historia social, me parecía que era percudir un poco, hablar de las dirigencias, de los manejos, no solamente de hoy, sino de ayer también. Y entonces creo que es algo que el libro sí se aleja un poco, pero para darle prioridad más bien a esta historia de las identidades. Pero ¿no? ahora vas a tener que agregar, pues, la dorada. Y yo creo que hay una discusión, hay un capítulo que habla sobre Cusco FC, que empieza como Real Garcilaso. Y yo me animaría a decir, mira, José Tamayo Herrera, historiador célebre cusqueño, él decía que el Cusco había tenido dos grandes modernizaciones en el siglo XX. Esta primera, de la que decíamos, posguerra del Pacífico, y esta segunda de los años 50, después del terremoto. Yo agregaría ahí que hay una tercera modernización de fines del siglo XX, inicios del XXI, que es esta modernización más, algunos dirían neoliberal, otros dirían de mercado. Más informal, ¿no? Y dentro de eso es que se crea precisamente este tercer club. Entonces es muy interesante desde un punto de vista analítico, sociológico. Cusco es una de esas pocas ciudades del país que se da el lujo de tener tres equipos, pero que cada uno además representa tres momentos históricos de la ciudad. Qué interesante, qué interesante. He conocido un poco la negociación que hubo de la familia que está en Garcilaso cuando quería comprar o quería patrocinar al Deportivo. Ahí hubo una jugada desagradable de un exdirigente y tomaron esa decisión de crear otro, ¿no? Pero como tú dices, era la economía emergente. Son familias empresariales, pero que además, si uno se pone a pensar, ¿no? Son como los nuevos cusqueños también. O sea, hay tres momentos de nuevos cusqueños. Eso se ve en la hinchada. Y es una hinchada que se está construyendo, ¿no? Claro, son los muchachos, los más jóvenes, los que vienen de colegios particulares, son CFS. Y mucho de turismo, además, también alrededor. Pero algo que me llamaba la atención cuando conversaba con hinchas de estos distintos clubes es que quienes le ponen mucho peso al tema de la eficiencia son precisamente los hinchas del Cusco FC. Es un club cuyos hinchas se vanaglorian de los éxitos, claro, y del poco tiempo que han logrado, digamos, en el que han logrado tantas organizados, cosas. Son más empresas. Hay mucha más empresa. Es que nuevamente representa este discurso más como claro, emprendedor, empresarial, de la eficiencia económica. Yo en el libro hago como una especie de pequeña metáfora, ¿no? Digo, el Cienciano es al indigenismo lo que el Deportivo Garcilaso es al cusqueñismo. Y yo agregaría que el Cusco FC es precisamente este nuevo cusqueñismo emprendedor, ¿no? Entonces ahí, nuevamente, pocas ciudades se dan ese lujo de tener, y eso habla un poco también de la importancia. Y creo que esa era un poco la invitación del libro. A partir del fútbol, construir una historia alternativa de la ciudad. Pero ¿no? También hubo, ¿no? ¿Crees que hay? Claro, son paralelismos a eso un poco tontos. Universitario, Alianza, Cristal, fue un poco eso. Cristal siempre ha aparecido como más institucional, más moderno, más empresarial que los otros partidos, que los otros clubes. Claro, pero es producto de otra época, claro, y además como una empresa grande, ¿no? Yo lo que diría nuevamente es como una invitación también a leer el libro. Es que quien se acerque al libro no solamente va a encontrar, digamos, una historia sobre el fútbol en el Cusco, sino que a partir de eso es una invitación a leer la historia social del siglo XX, que es una historia que a veces como que queda muy, muy enterrada por la fascinación que tenemos con la época inca, con la época colonial. Y entonces en el siglo XX hay una serie de procesos que nos explican quiénes somos hoy como cusqueños, cómo nos vemos dentro de esta ciudad, cómo nos sentimos dentro de esta ciudad. Y qué mejor, digamos, que la metáfora del fútbol precisamente para aproximarse a esas explicaciones. Pero ya, académicamente también, Pablo,
está empezando a darse el peso a las historias regionales, ¿no? Sí. Yo creo que el libro también abre esa brecha. Abre esa brecha y se nutre mucho de algunos ya avances de la historia regional, desde clásicos, como te decía, Tamayo, Renique, hasta cosas más contemporáneas, tesis universitarias, aunque hay que decirlo, siempre trato de hacer esa referencia. Es muy preocupante, por ejemplo, el manejo que algunas universidades tienen sobre las tesis de sus alumnos. Bueno. Es muy difícil encontrar los archivos de tesis. Y entonces eso también es una llamada de atención a que esta historia regional, esta explicación de quiénes somos como cusqueños, esta identidad, no solamente la podemos construir alrededor del folclore, sino también alrededor de nuestra historia. Y ahí creo que hay un poco de deuda también de las instituciones, ¿no?, educativas, de investigación, de producir ese conocimiento, pero sobre todo de acercarlo a la gente, ¿no?, en formatos que puedan ser legibles, que puedan ser, digamos, disfrutables por los ciudadanos. Claro, esas son las nuevas betas, pues, no siempre la historia es un tema de la política. También hay otras actividades del ser humano que son muy agradables, porque una de las cosas que nos faltan son triunfos. Por ejemplo, la historia está llena de mucha derrota o mucha tensión que no se resuelve nunca. Y entonces libros como el tuyo nos permiten acercarnos a la vida cotidiana, al ser humano, que también, imagínate, pues cuando vamos al estadio, todos nos transformamos. Es el estadio, y yo diría que sobre todo el estadio de Garcilaso es un laboratorio de cusqueñidad. Uno ve realmente, digamos, las tensiones, las frustraciones, claro, las alegrías de la gente en el estadio. Yo siempre digo que hay 3 lugares donde uno conoce una ciudad. Uno es el cementerio, porque ve, digamos, quiénes han pasado por esta ciudad, quiénes han vivido y decidieron quedarse hasta ahí, hasta el día de su muerte, ¿no? Otro es el mercado, claro, que los mercados son fundamentales para entender la dinámica económica. Y el estadio me parece que es como el tercer espacio en el cual uno ve a la gente desnuda, ¿no?, y a la ciudad como es. Y por eso me parecía interesante, ¿no?, cuando uno ve el clásico, uno encuentra ahí esas distintas formas de ser cusqueños, digamos, unidas por, digamos, divididas. Usted decía polarización. Yo diría que más que polarización es un clivaje. Esta ciudad tiene un clivaje entre los viejos cusqueños y los nuevos cusqueños, entre, digamos, aquellos que miran a la gloria del pasado y aquellos que tratan de construir un poco. Es una caricatura, ¿no? Pero es interesante para ayudarnos a entender esto. Otro día vamos a discutir sobre la choledad. Sobre la choledad. Pero sobre todo hay cosas ahí comunes. Claro. O sea, un huevo frito lo consumen todos en el estadio, ¿no? Y entonces, en eso es bastante horizontal el Cusco. El chiriucho lo comen todos. Y nos juntamos ahí. Y estos colegios, sí, además, claro, fueron, en algún momento, especial, en el momento de apogeo de ambos, fueron colegios multiclasistas. Claro, con experiencias pero con cierta élite. Con cierta élite, claro, pero que también tenían espacios para lo popular. Y yo creo que por eso son tan queridos. No hay muchos lugares en este país en el cual la gente quiera tanto sus colegios como los ciencianos y los garcilacianos. Y yo creo que tiene que ver porque son colegios que les dan un lugar en la ciudad. Les permiten reivindicarse como cusqueños a través de yo soy del Garcilaso, yo soy del Ciencias. Y este colegio me da derecho de ser cusqueño, a pesar de que mis padres son de Espinar, mis padres son de la Convención, pero claro, yo he estudiado en esta ciudad, yo soy un cusqueño porque soy del Garcilaso o soy del Ciencias. Claro, porque eso te das cuenta. Muchas veces cuando uno viaja, vas a Urcos, niños con su escudo de ciencias que están viniendo, mira, de tan lejos, pudiendo estudiar ahí en su zona, tienen que venir por la tradición familiar. Exacto. O venir desde Urubamba a Garcilaso. Por el prestigio que todavía tienen, ¿no?, al margen de las crisis que ha tenido la educación pública, pero todavía. Paulo, ¿y qué otras cosas estás trabajando? Bueno, en este momento estoy terminando la tesis doctoral, que esto ha sido como un pequeño divertimento mientras tanto. Es una tesis más sobre política partidaria. Yo estudio más, digamos, a la derecha política, no solamente en el Perú, sino en América Latina, y espero pronto terminarla, o sea, sustentarla y publicarla. Hay un trabajo que han sacado los sanmarquinos, ¿no? Seguro debes tener, San Marcos. Sí. Donde está Juan Carlos, un sociólogo que es psicoanalista. Ubillus. Sí, sobre las pulsiones Invita, está el libro, señores, ¿dónde? En la Feria Internacional del Libro, está en el IEP. Lo encuentran en el stand del IEP, hay un descuento por la feria, está esta mañana, me parece, la feria, y si no llegan a ir a la feria, está en todas las librerías. Pero porque compren esos ciencianos, a ver, para que sepan a dónde pertenecen, cuál es vuestra colectividad, de eso se trata también, ¿no es cierto? No, y además como la significancia que tienen las mascotas, es un libro que habla de muchas cosas, que trata de provocar, sobre todo, que haya más cosas, que haya gente que se encuentre con el libro y diga, ¿sabes qué? Cada capítulo en realidad podría ser un pequeño libro, y entonces que se anime porque más gente a escribir. Mira, te ayuda hasta en la familia, porque 4 generaciones van al estadio. Claro. Comen huevo frito con su saltado, toman su gaseosa, gritan, se levanta la madre, se levanta el nieto está levantando a la madre junto con el abuelo. Y todo es lícito, ahí nadie se molesta. No, y ahí una cosa que me llama la atención, hay un capítulo dedicado como una especie de etnografía del colegio, del
Estadio Garcilaso es el papel de las mujeres. Que no se ven, muchas mujeres, muchas señoras, exalumnas de educandas, de Clorinda Mato, pero que se transforman, que son madres de familia que en el día de la semana no dicen una mala palabra, pero que en el estadio pues revientan contra el árbitro. Y es permitido, ¿no? Y es como parte un poco de esa celebración, ¿no? Bueno, Paolo, un gusto. Yo supongo que habrá más oportunidades por el Zoom para conversar cuando ya vuelvas a Lima. Este es un espacio que permite la reflexión, nos interesa vuestro trabajo. Tengo muchos amigos también en el IEP, salúdalos a ellos. Siempre a tu disposición. No, muchísimas gracias. Igualmente, yo feliz de estar en este espacio. Bueno, amigos, ha estado con nosotros Paolo Sosa. Él es doctor en ciencias políticas, cusqueño de nacimiento, está trabajando en las instituciones en Lima y ha escrito este libro muy bonito que se llama Un clásico de altura. Usted lo puede adquirir en la Feria Internacional del Libro. Miren,